Nociones preliminares de la antropología. Hacer la pregunta sobre ¿quién es el hombre? ¿Es procurar también contestar quién soy yo? ¿De dónde vengo y hacia dónde se dirige mi vida? ¿Por qué razón existo? La aspiración al propio conocimiento es una constante en la historia de nuestra especie, y la interpretación que hacemos de nosotros mismos en cuanto individuos singulares y en cuanto seres humanos también forma parte de lo que somos. Así, puede afirmarse que todo ser humano es en cierto sentido un antropólogo, pues a cada uno le interesa el conocimiento de sí mismo y de sus semejantes, y posee una idea más o menos elaborada de lo que es un ser humano y de lo que se ajusta o desdice de esta condición. La antropología filosófica es un saber filosófico moderno, con claras raíces clásicas, que responde a la necesidad actual del hombre por conocerse y por darse razones de su ser. Dicho de otro modo, la antropología filosófica busca dar respuesta a la pregunta por quién es el hombre. Si miramos a los autores clásicos, no encontraremos un tratado de antropología tal y como hoy lo entendemos. Básicamente por dos razones. La primera, porque la pregunta por el hombre no era la pregunta por un objeto de estudio, sino más bien la cuestión por reflexionar sobre el alcance de mis facultades. Y la segunda, porque no se habían multiplicado las ciencias que abordan desde otras perspectivas la realidad que el ser humano es. Comencemos este recorrido por las nociones preliminares de esta disciplina. El conocimiento de la facticidad humana. El ser humano dispone de tres instancias que le permiten conocer el mundo y reconocerse a sí mismo como parte de él: el conocimiento espontáneo, el conocimiento científico y su propia autoconciencia. En primer lugar, el conocimiento espontáneo, en su doble vertiente, sensible e intelectual, ofrece las primeras respuestas a la curiosidad natural del ser humano y a su apertura intencional a la totalidad de lo real, permitiéndole adquirir desde los primeros años de vida un importante bagaje de información acerca del mundo y de sí mismo. El desarrollo exponencial del conocimiento científico, que ya Aristóteles definió como el saber sistemático y ordenado de la realidad por sus causas, proporciona además abundante información sobre la composición material del organismo humano desde las perspectivas física, química, biológica, genética, funcional, etc., y de los productos de su actividad: literatura, economía, historia, arquitectura, ingeniería, etc. En definitiva, las distintas ciencias experimentales y las humanidades ofrecen un amplio repertorio de información acerca de cómo está hecho el ser humano y lo que éste es capaz de hacer. Por último, hay una dimensión esencial de la vida humana a la que cada uno tiene un acceso exclusivo: la propia intimidad. La capacidad de reflexión, de examinar las propias acciones, intenciones, deseos, aspiraciones, frustraciones y esperanzas más íntimas, la autoconciencia, constituye una fuente primordial de conocimiento y experiencias humanas que permiten también formular hipótesis sobre el mundo interior de los demás. La pregunta por el sentido de lo humano. Estos saberes proporcionan un tipo de información que se circunscribe al ámbito de lo fáctico, de qué estamos hechos, cómo estamos hechos, etc., pero no pueden explicar por qué somos como somos, ni tampoco para qué existimos. En definitiva, el conocimiento espontáneo, las ciencias empíricas y las humanidades no pueden responder a la pregunta por el sentido de lo humano que, de modo más sencillo, podría formularse así: ¿para qué existe alguien como yo en un sitio como este? Ciertamente, la pregunta por el sentido de lo humano no es cronológicamente la primera que el hombre se formula, antes se cuestiona por el ser de las cosas o por el orden del universo, y vuelve la mirada hacia sí mismo en un segundo momento, cuando confluyen paradójicamente hacia él todos los demás interrogantes. La pregunta por el sentido, que es, en definitiva, la cuestión de la causa final, no puede abordarse desde las ciencias particulares sino desde otras instancias gnoseológicas. En concreto, el ser humano ha intentado hallar respuestas recurriendo a las grandes tradiciones sapienciales de carácter más o menos explícitamente religioso y la reflexión filosófica. Hay tres grandes tradiciones sapienciales que se han planteado la cuestión del sentido de la existencia humana: los textos de los Upanishads, compuestos en la India entre los siglos 8 y 7 a.C. Contienen reflexiones acerca de la naturaleza última del mundo y señalan que la verdadera identidad de los humanos reside en su íntima conexión con todos los demás seres que componen el universo. En el seno de la tradición china, las Analectas, la recopilación del pensamiento de Confucio, 551 a 479 AC, realizada por sus discípulos, presentan también una teoría del universo y de la naturaleza humana junto con prescripciones éticas que intentan responder a las grandes preguntas sobre el hombre. Finalmente, para la tradición judía recogida en la Biblia como revelación divina, la razón de la existencia de los seres humanos es que han sido creados por un Dios todopoderoso que les ha destinado a una vida eternamente feliz en su presencia. Pero estos planes se frustraron por culpa del hombre, aunque Dios prometió restaurarlos en un tiempo futuro. Estas tres tradiciones ofrecen una explicación del sentido de la existencia humana que tiene un carácter sapiencial o religioso, pero en ningún caso emplean métodos y argumentos de carácter exclusivamente lógico, racional. La pregunta filosófica. Por contraste, la reflexión filosófica busca el conocimiento de la realidad por medio de la investigación intelectual, constituye un intento de tomarse en serio el conocimiento del hombre y del mundo, hasta llegar a las últimas causas, empleando exclusivamente procedimientos racionales. Porque el filósofo, aunque no las rechace ni desprecie, necesita ir más allá de las explicaciones míticas y el conocimiento divinamente revelado. Así, mientras que las explicaciones sobre el sentido de la vida humana que proporcionan las tradiciones sapienciales no pueden considerarse científicas y las ciencias particulares tratan de explicar al ser humano como un ser en el cosmos, ciencias de la naturaleza, o como agente en la sociedad, ciencias humanas, la filosofía se orienta al descubrimiento del sentido de la vida humana. La filosofía no menosprecia la información que proporcionan las ciencias, pero no pretende ofrecer otra explicación científica más. La ciencia se limita a constatar y explicar los hechos, la filosofía busca interpretarlos teniendo en cuenta todas las dimensiones que son significativas para el ser humano. No debe entenderse como un sistema de pensamiento acabado, o una teoría filosófica. Aquí se emplea el término filosofía en un sentido más amplio. La filosofía se puede considerar como una disciplina académica, como una técnica o como una actividad humana. En efecto, la filosofía, como ejercicio de la razón más allá de las apariencias sensibles, en busca de los primeros principios de la realidad, surgió en el ámbito cultural griego alrededor del siglo VII a.C. En sus inicios, los filósofos se preguntaron fundamentalmente por las últimas causas del mundo físico, el arjeo, primer principio del que todo está hecho.
Siglos más tarde, en la ciudad de Atenas, Sócrates orientó por primera vez la reflexión filosófica hacia los seres humanos, con la intención de resolver una cuestión práctica: ¿cuál es el modo de vida digno del ser humano? Para responder a esta pregunta se necesita tener una idea acerca del hombre, y aunque Sócrates no desarrolló propiamente una teoría antropológica, sino que su reflexión tuvo un carácter fundamentalmente ético, a él se debe que la pregunta por el ser humano. Las preguntas fundamentales de la antropología filosófica. Desde que Platón, siguiendo a Sócrates, formulara la primera teoría filosófica sobre el ser humano, las preguntas: ¿qué es el hombre y qué es lo que nos hace humanos? Es decir, la cuestión de la esencia, condición humana o cualquier otro nombre que se le haya dado ha estado siempre presente, hasta nuestros días, en la reflexión filosófica. El ser humano experimenta la necesidad de formular una idea, de tener una visión integral y abarcante de quién es el hombre que pueda dar respuesta a los múltiples interrogantes que se le plantean en relación con el sentido de su existencia. Una segunda pregunta, directamente relacionada con la cuestión de la naturaleza humana, es la que busca si existen algunas características que distinguen a los humanos del resto de los vivientes. La idea de que los humanos formamos un grupo aparte, diferente y superior del resto de los vivientes, ha sido pacíficamente sostenida hasta finales del siglo XIX. Solo después de la formulación de la teoría de la evolución por parte de Darwin se ha empezado a poner en tela de juicio. Las respuestas que se han dado a esta pregunta han sido también muy variadas e incluso, actualmente hay filósofos que sostienen que se trata de una pregunta sin sentido. En tercer lugar, relacionada también con las diferencias entre el hombre y el resto de los vivientes, está la pregunta por el origen de la cultura. En efecto, solo los humanos en cuanto especie creamos estructuras y objetos culturales en los que se produce una innovación que es acumulativa. Con el surgimiento de la filosofía de la cultura a inicios del siglo XX, la naturaleza humana deja de considerarse algo opuesto o enfrentado a la cultura, para concebir al hombre como un ser naturalmente cultural. Otra pregunta recurrente en la historia de la antropología filosófica ha sido la cuestión de las relaciones entre las dimensiones material e inmaterial del ser humano. Desde que Platón formulara la teoría dualista del hombre compuesto por dos sustancias diferentes, materia corruptible y forma inmaterial e inmortal, el tema ha sido abordado por numerosos filósofos, aunque la manera de plantearlo y la terminología empleada haya variado a lo largo de la historia. Aristóteles trató de resolver la cuestión de las relaciones alma-cuerpo con su teoría hilemórfica. El problema se reformula en el siglo XVI de la mano de Descartes. La antropología filosófica como disciplina. Aunque el ser humano siempre se ha interrogado por sí mismo, y desde Sócrates puede hablarse de una tradición de pensamiento filosófico sobre el hombre contenida en las obras de muchos pensadores, no siempre ha existido la antropología filosófica como disciplina académica o especialidad dentro de la filosofía, sino que su origen suele situarse a partir de Kant. Veremos ahora cuál es el objeto y el método de esta disciplina. ¿Qué es la antropología filosófica? Desde el punto de vista etimológico, antropología significa estudio sobre el hombre, antropos en la acepción más amplia del término. El objeto de estudio de la antropología son los seres humanos en general, sin considerar inicialmente lo que distingue a unos de otros. Que la antropología sea filosófica indica el método propio que se emplea en ese estudio de lo humano, el ejercicio de la razón, cuando pretende llegar al conocimiento de las últimas causas de la realidad. Desde el punto de vista etimológico la cuestión es sencilla, pero cuando se considera fácticamente al objeto de la antropología filosófica se presentan varios problemas. Por una parte, se advierte que en este saber coinciden el objeto de estudio y el sujeto que conoce. Esto añade un considerable grado de dificultad a la tarea de análisis, y la objetividad de la antropología filosófica se ve también comprometida por este hecho. Por eso, se puede decir que el objeto propio de la antropología filosófica es el ser humano en cuanto interpretado por sí mismo. Además de esta falta de objetividad estructural de la disciplina, hay que tener también en cuenta la complejidad misma del ser humano. Se ha descrito al hombre como un microcosmos, y en él confluyen múltiples tensiones. La facticidad humana puede ser estudiada con éxito por las ciencias naturales, pero el hombre posee además una dimensión histórica esencial que escapa al estudio de las ciencias experimentales, pues se le ha dado como tarea construir su propia identidad. El ser humano experimenta también una continua tensión entre lo que ya es y el ideal hacia el que orienta su existencia. Por otra parte, cada ser humano es un individuo único, irrepetible, no asumible completamente en la generalización de la especie, y la imagen que cada uno posee de sí mismo es parte constitutiva de lo que es, etc. Por lo tanto, la determinación del objeto de estudio de la antropología filosófica no es, en la práctica, una tarea sencilla. Finalmente, conviene recordar que toda idea sobre el ser humano se elabora desde una cosmovisión asumida previamente por el sujeto. El hombre vive en un mundo ya comprendido, interpretado, y no tiene sentido tratar de encontrar un presunto estado humano inicial que permita reconstruir una idea de ser humano sin supuestos, por debajo o por detrás de esa comprensión. Su objeto de estudio. En este sentido, se puede considerar que el objeto y la tarea de la antropología filosófica es también mostrar cómo se ha respondido a la pregunta por el ser humano a lo largo de la historia del pensamiento, y por ser filosófica contrastar en un plano trascendental las argumentaciones que ofrecen los distintos saberes sobre el hombre. Precisamente la reflexión filosófica ayuda a superar la aparente imposibilidad de lograr un conocimiento adecuado del ser humano, porque si bien en el plano empírico se produce cierta falta de objetividad, la filosofía al situarse en un nuevo ámbito gnosiológico en el que tales nociones puedan ser consideradas en sí mismas, de modo reflejo y crítico tiende a superar ese relativismo. La filosofía se abre al plano trascendental metacultural desde el que cada cultura puede adquirir una conciencia refleja de sí misma y de los demás sistemas culturales en cuanto tales. Por eso, en el ámbito gnosiológico propio de la filosofía, la antropología se ocupa del análisis de las condiciones de posibilidad de que existan un ser como el hombre, y un saber como la filosofía en cuanto ejercicio del pensamiento humano que busca llegar a su comprensión esencial. A la hora de estudiar ese complejo ser que es el hombre, la antropología filosófica debe esforzarse por evitar todo reduccionismo, acogiendo reflexivamente el mayor número de elementos y dimensiones que componen la realidad humana: corporalidad, cultura, sociabilidad, lenguaje, capacidades funcionales de todo tipo, dimensiones éticas, estética y religiosa, etc. Y corresponde a este saber, como intento de responder filosóficamente a la pregunta por el sentido de la existencia humana, la tarea de integrar las aportaciones de las demás ciencias antropológicas, experimentales y humanas, en una síntesis de un nivel de abstracción superior, filosófico.
No basta con acumular información, es necesario alcanzar otro nivel de reflexión y de síntesis para poder atisbar el sentido de lo humano desde la confluencia entre ciencias y la propia filosofía. Por eso, la antropología filosófica no pretende elaborar una nueva imagen otra más del hombre, sino que constituye un intento de comprender al ser humano pensándose a sí mismo y pensando el tejido de la vida que lo constituye. Pero este hombre no nos es dado solamente como un dato empírico, sino como una totalidad abierta, en un movimiento de autotrascendencia, como una frontera siempre móvil abierta a la infinitud. El método de la antropología filosófica y la cuestión del punto de partida. Una cuestión metodológica de suma importancia para orientar el desarrollo de cualquier disciplina es el tema del punto de partida. A lo largo de la historia de la antropología filosófica, hay autores que han partido de la consideración del ser humano como un tipo de viviente, Aristóteles, como un sujeto pensante, Descartes, como ser en el mundo, Heidegger, como elemento insignificante del conjunto social, Marx, como un absurdo, Sartre, etc. La experiencia muestra que, para tratar de integrar el mayor número de dimensiones y experiencias humanas en una visión de conjunto coherente, conviene partir desde abajo, de las observaciones generales y comunes que proporciona la experiencia humana, conocimiento espontáneo y autoconciencia, y de los datos aportados por las ciencias particulares que estudian al hombre. La elaboración de la antropología filosófica debe evitar dos extremos: elaborar modelos teóricos inverificables que no pueden dar razón de la experiencia sensible ordinaria, o caer en reduccionismos positivistas de corto alcance. El método más adecuado será aquel o aquellos que permitan elaborar un saber que, teniendo en cuenta los datos sobre la facticidad humana aportados por las ciencias experimentales y las humanidades, proyecte sobre ellos una mirada crítica y reflexiva para intentar descubrir el sentido profundo de lo que significa ser humano. Según esta propuesta, el primer paso consiste en describir la experiencia humana con la mayor gama de matices posible para, posteriormente, profundizar en el conocimiento mediante la pregunta filosófica metafísica por antonomasia: ¿cómo es en sí misma una realidad a la que corresponden tales y tales manifestaciones? O, en nuestro caso, ¿cómo tiene que estar constituido el ser humano para que tales y tales fenómenos puedan ser comprendidos en la totalidad de su significado? Se trata, por tanto, de un método que se despliega en dos momentos: análisis fenomenológico y desarrollo inductivo o metafísico, que busca comprender el modo de ser de lo conocido. A estos, puede seguir un tercer momento deductivo, en el que se enumeren otras propiedades de la naturaleza humana que no hayan sido extraídas de la experiencia inmediata. La antropología filosófica es un saber filosófico especulativo, teórico, no práctico, como la ética. Su finalidad es el saber mismo y no un saber para hacer o realizar algo. La pregunta por la naturaleza humana. Se pueden resumir las principales respuestas filosóficas a la cuestión sobre la naturaleza humana en cuatro grandes categorías: dos esencialistas, A y B, y dos no esencialistas, C y D. A. Esencialismo intelectualista, que considera al ser humano como un animal racional. Se afirma que existe un conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos; el más exclusivo y superior a todos ellos es la razón o capacidad de pensamiento abstracto. Que el ser humano sea inteligente implica que está dotado de libertad en el ámbito operativo, lo que supone a su vez la responsabilidad moral. Entre los principales filósofos que sostienen esta postura están Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, etc. Y entre sus principales críticos pueden señalarse a Hobbes, Hume, Nietzsche y Foucault. B. Esencialismo vitalista, que concibe al ser humano como un animal de impulsos. Se considera que el conjunto de rasgos que definen y distinguen a los seres humanos se identifican y reducen a las características biológicas de la especie. Los principales representantes de este modo de concebir al ser humano son Darwin y Freud. C. Existencialismo, determinismo e historicismo. Sostienen que no existe un conjunto de características compartidas y estables que definan al hombre, por lo que no es posible hablar de una naturaleza humana común a todos. Cada individuo que llega a este mundo tiene que hacerse a sí mismo; lo que llegue a ser dependerá de sus propias decisiones, existencialismo, o de lo que hagan de él los demás, determinismo social y cultural, o de sus capacidades y disposiciones biológicas, determinismo biológico, conductismo; y por eso, en cada época y para cada situación, ser humano significará algo diferente, historicismo. Entre los filósofos que apoyan estas posturas están Locke, Watson y Dilthey. De pensamiento ideológico. Desde hace algo más de un siglo algunos autores afirman que el solo hecho de preguntarse por la naturaleza humana y tratar de ofrecer una respuesta es un síntoma claro de razonamiento ideológico, es decir, de la imposición de un sistema de pensamiento para perpetuar alguna forma de poder, postmodernidad. Entre ellos están Foucault, Horkheimer, Mannheim, Butler, etc. El hombre como viviente. Ya que el objeto de la antropología filosófica, según quedó establecido, es el estudio del hombre en cuanto viviente en una totalidad de vivientes, procedemos ahora a estudiar la noción de vida, o más bien la de viviente. Veamos entonces los puntos relevantes de esta cuestión: noción empírica, científica y filosófica de viviente. Noción empírica o vulgar de viviente: el término vida es abstracto. La vida no existe. La palabra designa la propiedad de ciertas operaciones vitales y, por tanto, la propiedad del sujeto que realiza esas operaciones, el viviente. Partiendo de la observación de los entes vivos se deduce, primero, una noción empírica o precientífica. Los vivientes se caracterizan por el movimiento espontáneo. Al decir espontáneo, se afirma que el movimiento del viviente tiene origen dentro del mismo sujeto, por lo que decimos que se mueve por sí mismo y no que es movido por otro. Lo vivo es aquello que tiene dentro de sí mismo el principio de su movimiento, lo que se mueve solo sin necesidad de un agente externo que lo impulse. Desde el punto de vista de la experiencia, por tanto, la noción vulgar liga la vida a la capacidad de movimiento espontáneo. En otras palabras, el hombre común distingue entre un perro dormido y un perro muerto, entre un ladrillo y una cucaracha, un ratón de la computadora y un ratón que merodea por su casa. Y en términos vulgares se reconoce porque el viviente es la fuente de su movimiento. B. Noción y caracterización científica del viviente. Desde el punto de vista científico, se puede seguir a Claude Bernard, quien define al viviente por sus operaciones características o propias: organización, nutrición, reproducción, conservación y evolución. 1. La organización consiste en la diferenciación de las partes y en la coordinación de las funciones; órganos diferentes concurren al bien del conjunto.
2. La nutrición o asimilación es la capacidad para transformar una sustancia inorgánica en la sustancia misma del ente viviente. 3. La reproducción es la división de células que culmina en un nuevo organismo semejante al primero. 4. La conservación y la evolución son el crecimiento y envejecimiento del ente vivo entre el momento de la concepción y el de la muerte, conservando aquel el mismo tipo específico. Un caballo viejo es aún un caballo. La noción científica de vida está vinculada a propiedades estructurales de tipo físico-químico y conductas del estrato básico de entes orgánicos tal como lo describen las ciencias biológicas. Desde el punto de vista científico, pues, la vida es una particular organización de la materia. Se noción filosófica de viviente. La noción científica es insuficiente para dar razón de las formas superiores de vida. La noción filosófica de vida reconoce, por una parte, la espontaneidad del movimiento y, por otra parte, que el viviente actúa no sobre otra cosa sino sobre sí mismo. Así lo expresamos por el lenguaje cuando decimos que el viviente se traslada, se desarrolla, etc. Aquí el movimiento no es solo el movimiento local en el espacio, sino todo cambio o paso de la potencia al acto, en el sentido metafísico. La noción filosófica define la vida como un cierto movimiento, que procede de la interioridad del sujeto, espontáneo en cuanto a su origen, el cual se mueve a sí mismo, inmanente en cuanto a su término. Vida es capacidad de automoción. Espontáneo en cuanto a su origen. Pero no absolutamente espontáneo, porque el movimiento depende también de factores externos, los cuales, no obstante, no son autosuficientes para engendrar esa acción. Inmanente en cuanto a su término. Inmanente se entiende por oposición a transitivo o transeúnte, el cual pasa de la gente a un paciente distinto de aquel. Las sustancias inanimadas y las artificiales son inertes. Si se mueven es porque son movidos por otros, no se mueven a sí mismos. Vida designa una unidad real substantiva. El viviente es un ente corpóreo sustancial natural, no artificial. El concepto de ente viviente no es coextensivo al concepto de ente natural, vale decir que no todos los entes naturales son vivientes. Vida designa a sustancias que corresponden a grados superiores a la materia inorgánica. Un ente vivo es el que recibe y transmite información, y la vida consiste en eso, en cuanto que el viviente se distingue de la información y permanece en algún sentido idéntico a sí mismo o en sí mismo mientras la información varía, se recibe y se transmite. Permanecer en sí el informante mientras el mensaje va y vuelve quiere decir que hay alguna interioridad. El universo, materia física, exterioridad, en cambio, es una voz que no se oye a sí misma. No hay interioridad del universo, es exterioridad pura, pura distensión espacio-temporal o materia. Vida significa capacidad de realizar operaciones por sí mismo y desde sí mismo, o sea, recoger y transmitir información autónomamente por parte del emisor-receptor. Analogía y grados de vivientes. Esos grados se refieren tanto a la distribución de lo viviente en el universo, y así decimos que hay vegetales, animales y hombres, cuanto a la presencia en tal o cual cuerpo de uno o más grados de vida. Así en el animal está la vegetatividad, que le es común con el vegetal, y la sensibilidad, que le es propia y que la define. Según el grado de inmanencia de sus operaciones, se constituyen los diversos grados de vivientes, los vegetales, los animales y el hombre. A nivel de la inteligencia espiritual y de la libertad hallamos el máximo grado de inmanencia y de espontaneidad en este mundo. Lo primero en la escala ontológica es la naturaleza inorgánica. Los tres siguientes son los grados de vivientes. 1. En lo más bajo de la escala ontológica hay un primer grado de espontaneidad que concierne a la naturaleza en general. Toda naturaleza implica un mínimo de espontaneidad. Una piedra cae libremente cuando nada le impide seguir la ley de su gravitación, que es la de su naturaleza. En un átomo, los electrones giran libremente alrededor del núcleo. Hay una espontaneidad que se encuentra en las sustancias corporales no vivientes. Estas no son máquinas. Por tener solo el mínimo de espontaneidad implicado en la noción de naturaleza, el ente corporal, en ese grado, actúa exclusivamente regulado en cada instante por las acciones externas que se ejercen sobre él. Transitividad. 2. Un segundo grado de espontaneidad se presenta en los organismos corporales vivientes de la vida vegetativa. Esta vez tenemos que ocuparnos no ya de una actividad meramente transitiva, sino de una actividad inmanente. Más este es solo el grado más bajo de la actividad inmanente, se eleva en calidad ontológica, pero se ejerce por medio de la acción de una parte del organismo sobre otra parte. Aquí la acción transitiva juega todavía un papel esencial, porque estamos aún en el dominio propio de la materia. Y esta actividad inmanente que usa de la acción transitiva. 3. La vida tiene mayor perfección en las funciones que son privilegio del animal. Estamos aquí en un tercer grado de espontaneidad, el grado propio de la vida sensitiva. El vuelo del pájaro está regulado a cada instante por las sensaciones que el pájaro experimenta y por los objetos que ve. El animal actúa, se desplaza en el espacio según estructuras psíquicas, percepciones, formas no ya dadas por naturaleza, sino recibidas intencional o inmaterialmente por los sentidos, por el conocimiento sensitivo. Otros grados de espontaneidad y el alma. 4. El cuarto grado de espontaneidad es la de la vida intelectiva. El existente humano no actúa según formas o patrones de actividad preestablecidos por su naturaleza, sino recibidos de su propia actividad de conocimiento, pero, además, los fines de esos actos no le son impuestos por la naturaleza, como ocurre respecto al instinto animal, porque él es capaz de superar los sentidos y de conocer el ser y lo inteligible, se determina a sí mismo los fines de su actuar. El hombre es verdadera y propiamente un todo, una persona. Lo propio y exclusivo de los grados de vivientes es la inmanencia. Si bien hay en los vivientes una mayor espontaneidad que en la materia inorgánica, ya en esta hay un mínimo de espontaneidad. El máximo de inmanencia y espontaneidad, en la línea ascendente, lo posee el hombre, dejamos de lado por el momento a Dios, por ello el hombre tiene nombre propio, es persona. La inmanencia del hombre se manifiesta en su capacidad de conocimiento intelectual, intencionalidad, conciencia e interioridad. Ciertamente que esta inmanencia humana es muy superior a la inmanencia del conocimiento sensible en los animales y esta, a su vez, superior a la mínima inmanencia de la vida vegetativa, privada en absoluto de la capacidad cognoscitiva. El alma, principio de vida del viviente. Las sustancias corpóreas vivientes poseen un principio denominado alma. Alma vegetativa, los vegetales; alma sensitiva, los animales; alma intelectiva, los hombres. No hablamos todavía, específica y exclusivamente del alma humana, de la cual se probará que es espiritual, incorruptible e inmortal.
Hablamos del alma como principio de vida y de operaciones vitales de todos los vivientes. El alma pertenece al viviente pero no es una substancia que tenga una existencia y una actividad separada del cuerpo o del sujeto. El ente vivo es una unidad. El alma es un principio constitutivo de la substancia viviente. El ente vivo se mueve a sí mismo gracias al alma. El alma es el principio y lo que distingue esencialmente a los entes vivos. Fin del módulo 1 C165.